En la vida cristiana, la confianza en el Señor es una piedra angular de nuestra fe. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos versículos que nos exhortan a confiar en Dios con todo nuestro corazón, a poner nuestra esperanza en Él y a depender de su sabiduría y provisión en todo momento. Estos versículos no solo nos brindan consuelo en tiempos de dificultad, sino que también nos recuerdan la fidelidad de Dios y su constante presencia en nuestras vidas. En este video de historias fascinantes de la Biblia, exploraremos 20 versículos bíblicos que nos animan a confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6 es un pasaje bíblico que ofrece una profunda enseñanza sobre la confianza en Dios y la importancia de depender de su guía en nuestras vidas. Este versículo nos invita a confiar plenamente en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia comprensión o sabiduría. La primera parte del versículo, confía en el Señor con todo tu corazón, nos llama a una confianza total e incondicional en Dios. Esta confianza implica una entrega completa, un abandono de cualquier reserva o duda, y un reconocimiento de que Dios es digno de nuestra plena confianza. Confiar en el Señor con todo nuestro corazón significa rendirle todas nuestras preocupaciones, miedos y planes, sabiendo que Él tiene el control y que su voluntad es perfecta. La siguiente frase, y no te apoyes en tu propia prudencia, nos advierte contra la tendencia humana de depender de nuestra propia sabiduría y entendimiento. La prudencia humana, aunque valiosa en muchos aspectos, es limitada y falible. Este pasaje nos enseña a reconocer nuestras limitaciones y a no confiar exclusivamente en nuestra capacidad para entender y manejar las situaciones de la vida. En lugar de ello, debemos buscar la sabiduría divina y permitir que Dios nos guíe. El siguiente mandato, reconócelo en todos tus caminos, nos llama a incluir a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica buscar su dirección en nuestras decisiones, grandes y pequeñas, y vivir de manera que refleje nuestra fe en Él. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa tener una relación constante y consciente con Él, donde buscamos su voluntad y su guía en todo lo que hacemos. La promesa que sigue, y Él enderezará tus veredas, nos asegura que cuando confiamos en Dios y reconocemos su autoridad en nuestras vidas, Él nos guiará y dirigirá nuestros pasos. Enderezar nuestras veredas significa que Dios nos llevará por el camino correcto, nos ayudará a evitar los peligros y obstáculos, y nos llevará a nuestro destino con seguridad y propósito. Este pasaje, en su totalidad, nos enseña sobre la necesidad de una fe activa y dependiente. Nos invita a rendirnos a Dios, a buscar su guía y a confiar en su sabiduría en lugar de la nuestra. Es un recordatorio poderoso de que, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y buscamos su dirección, Él nos llevará por el camino correcto y nos dará la paz y la seguridad que solo Él puede ofrecer. Número 2. Salmos 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Salmos 37:5 nos brinda una enseñanza fundamental sobre la entrega de nuestras vidas a Dios y la confianza en su intervención divina. Este versículo es una llamada a depositar nuestras preocupaciones y planes en las manos del Señor, confiando en que Él actuará en nuestro favor. Encomienda al Señor tu camino, sugiere una entrega total de nuestras vidas y decisiones a Dios. Encomendar implica más que simplemente pedir ayuda. Es una acción de rendición, de entregar algo valioso y significativo a alguien en quien confiamos plenamente. En este contexto, nos invita a rendir nuestros caminos, nuestras decisiones y nuestras direcciones de vida a Dios. Significa reconocer que nuestras vidas están bajo su cuidado y dirección. Esta entrega no es solo en momentos de crisis, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. La frase «confía en Él» refuerza la idea de una fe activa y dependiente.
Confiar en Dios implica una seguridad interna y una firme convicción de que Él es capaz y fiel para manejar nuestras vidas y situaciones. Esta confianza se construye a través de la relación con Dios, conociendo su carácter, su amor y su poder. Es una confianza que descansa en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y que su voluntad es siempre para nuestro bien. Y Él actuará. Es la promesa que acompaña a esta rendición y confianza. Esta afirmación nos asegura que Dios no solo escucha nuestras súplicas, sino que también interviene activamente en nuestras vidas. Actuar aquí no significa necesariamente que Dios hará lo que nosotros deseamos de la manera que esperamos, sino que su acción será en nuestra mejor interés, alineada con su voluntad perfecta y sabia. Esta acción puede tomar muchas formas, desde cambios visibles y tangibles en nuestras circunstancias, hasta transformaciones internas en nuestro carácter y espíritu. Reflexionar sobre este versículo nos lleva a considerar cómo podemos practicar esta entrega y confianza en nuestra vida diaria. Nos desafía a soltar el control, a no aferrarnos a nuestras propias ideas y planes, y a permitir que Dios guíe nuestros pasos. Es un llamado a vivir una vida de dependencia constante en Dios, buscando su dirección en todo lo que hacemos y confiando en su intervención. Este versículo también nos anima en momentos de incertidumbre y dificultad. Nos recuerda que no estamos solos en nuestros problemas y que no tenemos que resolverlos por nuestra cuenta. Al encomendar nuestro camino al Señor y confiar en Él, podemos tener paz y seguridad de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. Número 3. Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Jeremías 17:7 es un versículo que celebra la bendición y la seguridad que provienen de confiar en el Señor. Este pasaje resalta la importancia de poner nuestra confianza en Dios y no en las cosas del mundo o en nuestra propia capacidad. El versículo comienza con la palabra bendito, que significa ser favorecido o recibir una bendición especial. En el contexto bíblico, ser bendito implica más que prosperidad material, abarca una vida plena y en armonía con Dios. Este estado de bendición es el resultado directo de confiar en el Señor. La frase «el hombre que confía en el Señor» señala la importancia de una relación personal y profunda con Dios. Confiar en el Señor significa tener fe en su carácter, en su amor y en su poder. Es reconocer que Dios es soberano y que su voluntad es perfecta, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Esta confianza no es pasiva, es una actitud activa de fe y dependencia, que se refleja en cómo vivimos y tomamos decisiones diarias. Pone su confianza en Él, enfatiza la acción continua de confiar en Dios. No se trata de un acto único, sino de una postura constante de dependencia y fe. Poner nuestra confianza en Dios implica que, en cada situación, grande o pequeña, buscamos su guía y confiamos en su dirección. Esta confianza nos permite enfrentar las incertidumbres y desafíos de la vida con la seguridad de que Dios está con nosotros y que Él tiene el control. Este versículo también nos ofrece una perspectiva sobre la estabilidad y la paz que vienen de confiar en Dios. En un mundo lleno de incertidumbres y cambios, encontrar un fundamento sólido en la fe nos proporciona una base inquebrantable. Confiar en el Señor nos libera del temor y la ansiedad, ya que sabemos que nuestras vidas están en manos del Creador del universo, quien nos ama y desea lo mejor para nosotros. Jeremías 17:7 nos recuerda que nuestra verdadera seguridad y bendición provienen de Dios. Las riquezas materiales, la sabiduría humana y las fuerzas propias son insuficientes y temporales, pero la confianza en el Señor nos ofrece una esperanza y una estabilidad eternas. Este versículo nos llama a evaluar en qué estamos poniendo nuestra confianza y a reorientar nuestros corazones hacia Dios. Número 4. Isaías 26:3-4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:3-4 es un pasaje que nos ofrece una profunda comprensión de la paz y la seguridad
que provienen de una fe constante y perseverante en Dios. Este versículo destaca la relación entre la mente que se enfoca en Dios y la paz perfecta que Él promete, así como la fortaleza eterna que encontramos al confiar en el Señor. La primera parte del versículo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, nos enseña que la paz verdadera y duradera proviene de mantener nuestra mente fija en Dios. La expresión completa paz sugiere una paz que es total, sin carencias, y que abarca todas las áreas de nuestra vida. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión interna y continua con Dios. Perseverar en nuestro pensamiento hacia Dios implica una constancia en la meditación, oración y reflexión sobre su carácter, sus promesas y su amor. El enfoque en Dios requiere disciplina y dedicación. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, mantener nuestra mente centrada en Dios puede ser un esfuerzo consciente y diario. Sin embargo, la recompensa de esta perseverancia es la paz perfecta que solo Él puede ofrecer. Esta paz actúa como un ancla para nuestra alma, manteniéndonos firmes y tranquilos incluso en medio de las tormentas de la vida. La frase «porque en ti ha confiado» explica la razón detrás de esta paz perfecta. La confianza en Dios es el fundamento sobre el cual se construye nuestra paz. Confiar en Dios significa creer en su soberanía, su bondad y su capacidad para manejar todas las situaciones de nuestra vida. Esta confianza nos libera de la ansiedad y el miedo, permitiéndonos descansar en la seguridad de que Dios está en control. El llamado a «confiad en el Señor perpetuamente», en la siguiente parte del versículo, nos exhorta a una fe continua y sin fin. Esta confianza no debe ser algo momentáneo o circunstancial, sino una actitud permanente y constante. Al confiar en el Señor perpetuamente, estamos haciendo de la fe en Dios el eje central de nuestra vida. Una fe que no vacila ni se tambalea con los desafíos y pruebas. La afirmación, «porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos», nos recuerda que Dios es una fuente inagotable de fortaleza y seguridad. La fortaleza de los siglos indica que Dios es eternamente fuerte y confiable. No hay límite en su poder y su capacidad para sostenernos. Esta fortaleza eterna nos da la seguridad de que, sin importar las circunstancias, Dios siempre será nuestra roca y nuestro refugio. Número 5. Salmos 56, 3, 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56, 3, 4 es un pasaje poderoso que aborda la relación entre el temor, la confianza en Dios y la alabanza a su palabra. Este versículo, escrito por David durante un tiempo de gran angustia y peligro, ofrece una profunda enseñanza sobre cómo la fe en Dios puede superar el miedo y proporcionar una paz duradera. En el día que temo, yo en ti confío, es una declaración de fe en medio del miedo. David reconoce que el miedo es una parte inevitable de la experiencia humana. Sin embargo, en lugar de sucumbir a ese miedo, elige confiar en Dios. Este acto de confianza no es una negación del miedo, sino una respuesta deliberada y consciente de poner su fe en Dios. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos situaciones aterradoras, tenemos la opción de dirigir nuestra atención y confianza hacia Dios, quien es más grande que cualquier amenaza. La siguiente frase, en Dios, cuya palabra alabo, subraya la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Alabar la palabra de Dios implica reconocer su verdad, su poder y su consuelo. La palabra de Dios es una fuente de esperanza y fortaleza, y al alabarla, afirmamos nuestra confianza en sus promesas. Para David, la palabra de Dios era una ancla en tiempos de incertidumbre, recordándole la fidelidad y el amor de Dios. En Dios he confiado, no temeré. Es una afirmación contundente de confianza y valentía. David declara que su confianza en Dios elimina el miedo. Esta confianza no es abstracta, está arraigada en su experiencia personal y en el conocimiento de la naturaleza de Dios. Al decir no temeré, David está eligiendo confiar en la protección y provisión de Dios en lugar de permitir que el miedo lo paralice.
Esta declaración de confianza es un acto de fe que nos desafía a confiar en Dios en medio de nuestras propias pruebas y temores. La pregunta retórica, ¿qué puede hacerme el hombre?, concluye el versículo con una perspectiva eterna. David reconoce que, aunque los seres humanos pueden causar dolor y sufrimiento, su poder es limitado en comparación con el poder de Dios. Esta pregunta no minimiza el sufrimiento humano, sino que lo pone en perspectiva. Al confiar en Dios, David se asegura de que ningún mal humano puede separarlo del amor y la protección de Dios. Esta perspectiva nos recuerda que, aunque enfrentemos oposición y desafíos en este mundo, nuestra seguridad última está en Dios, quien es soberano sobre todas las cosas. Número 6. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13 es un versículo lleno de esperanza y promesas, escrito por el apóstol Pablo, que ofrece una profunda comprensión de cómo la fe en Dios puede transformar nuestras vidas con gozo, paz y esperanza a través del poder del Espíritu Santo. La primera parte del versículo, y el Dios de esperanza, nos presenta a Dios como la fuente y el origen de toda esperanza. Esta esperanza no es una simple expectativa humana, sino una confianza profunda y segura en las promesas de Dios. Dios es descrito como el Dios de esperanza, porque Él es quien proporciona una esperanza sólida y duradera, basada en su naturaleza fiel y en sus promesas infalibles. Esta esperanza es la que nos sostiene en momentos de incertidumbre y dificultad, recordándonos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Os llene de todo gozo y paz en el creer. Es una bendición que Pablo desea para los creyentes. El gozo y la paz son frutos de una fe genuina en Dios. Este gozo no depende de las circunstancias externas, sino que es una alegría profunda que surge del conocimiento de que estamos en una relación correcta con Dios. La paz mencionada aquí es una tranquilidad y un reposo en el alma, que viene de confiar en Dios y en su control soberano sobre nuestras vidas. Esta paz supera cualquier preocupación o ansiedad, proporcionando una estabilidad interna que solo Dios puede dar. La expresión en el creer señala que este gozo y paz se experimentan a través de la fe. Creer en Dios implica una confianza continua y activa en Él, una fe que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Esta fe es el canal a través del cual recibimos el gozo y la paz de Dios. Es a través de esta relación de confianza y dependencia en Dios que somos llenos de su gozo y paz. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, concluye el versículo con una promesa de abundancia. No solo se nos promete esperanza, sino que se nos promete una esperanza abundante. Esta abundancia de esperanza es posible a través del poder del Espíritu Santo, quien obra en nosotros para fortalecer nuestra fe y aumentar nuestra confianza en Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir una vida llena de esperanza, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Es su poder el que nos permite mantener una perspectiva eterna y confiar en las promesas de Dios, incluso en medio de las pruebas. Este versículo nos enseña que el gozo, la paz y la esperanza son dones que provienen de una relación profunda y continua con Dios. Nos recuerda que, al poner nuestra fe en Dios, somos transformados internamente por el Espíritu Santo, quien nos llena con una esperanza que supera cualquier desafío. Esta esperanza es una ancla para nuestra alma, proporcionándonos estabilidad y confianza en el amor y las promesas de Dios. Número 7. Salmos 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Salmos 28:7 es un versículo que celebra la fortaleza y protección que Dios ofrece a quienes confían en Él. Este versículo, escrito por el rey David, refleja una experiencia personal de la ayuda y el amparo divino, y resalta la respuesta de alabanza que surge del corazón agradecido. El Señor es mi fuerza y mi escudo presenta dos metáforas poderosas para describir el papel de Dios en la vida del creyente. Al decir que Dios es su fuerza, David reconoce que toda su energía, capacidad y resiliencia provienen de Dios.
Esta fuerza no es simplemente física, sino también emocional y espiritual, capacitándolo para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza. Dios como escudo sugiere protección y defensa. Un escudo es un instrumento que se usa en la batalla para protegerse de los ataques enemigos, y aquí simboliza la manera en que Dios protege a David de los peligros y adversidades. En él confió mi corazón, y fui ayudado. Revela la relación de confianza y dependencia que David tiene con Dios. Esta confianza no es superficial, sino que surge del corazón, el centro de las emociones y la voluntad. David testifica que al confiar en Dios, experimentó su ayuda concreta y tangible en su vida. Esta ayuda no solo es una intervención en situaciones difíciles, sino también una presencia constante que brinda apoyo y sustento. Por lo que se gozó mi corazón, muestra la respuesta emocional de David a la ayuda de Dios. El gozo es una alegría profunda y duradera que va más allá de la mera felicidad temporal. Es un sentimiento de satisfacción y plenitud que surge de experimentar la bondad y la fidelidad de Dios. Este gozo es una respuesta natural a la intervención divina y a la realización de que Dios está activamente involucrado en la vida de David. Y con mi cántico le alabaré, destaca la expresión externa de esta alegría interna. La alabanza con cántico implica una celebración y proclamación pública de la grandeza de Dios. David no solo siente gozo en su corazón, sino que también lo expresa a través de la música y el canto, compartiendo su experiencia y gratitud con los demás. La alabanza es una respuesta apropiada a la ayuda de Dios, reconociendo su poder y bondad. En conjunto, este versículo nos enseña varias lecciones importantes sobre la relación con Dios. Primero, nos recuerda que Dios es nuestra fuente de fortaleza y protección, siempre dispuesto a ayudarnos cuando confiamos en Él. Segundo, destaca la importancia de una confianza sincera y profunda en Dios, una confianza que nace del corazón y se manifiesta en nuestra vida diaria. Tercero, nos muestra que experimentar la ayuda de Dios debería llevarnos a una respuesta de gozo y alabanza, reconociendo y celebrando su bondad. Número 8. Nahum 1:7. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7 es un versículo que resalta la bondad de Dios, su papel como refugio en tiempos de dificultad y su relación íntima con aquellos que confían en Él. Este versículo ofrece una profunda comprensión de la naturaleza de Dios y su disposición a proteger y sostener a los creyentes en momentos de angustia. El Señor es bueno es una afirmación fundamental sobre el carácter de Dios. La bondad de Dios es una de sus cualidades esenciales y permea todas sus acciones y decisiones. Esta bondad no es solo una característica superficial, es una bondad que se manifiesta en su amor, misericordia y justicia. Reconocer la bondad de Dios es crucial para entender su naturaleza y confiar en Él plenamente. La bondad de Dios garantiza que sus intenciones hacia nosotros son siempre buenas, incluso cuando no entendemos sus caminos. Fortaleza en el día de la angustia describe a Dios como una fuente de fuerza y protección en tiempos difíciles. La fortaleza aquí implica más que solo fuerza física, se refiere a una protección y un refugio seguro. En los días de angustia, cuando las circunstancias nos abruman y sentimos que no tenemos a dónde acudir, Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio seguro donde podemos encontrar consuelo y seguridad. Esta fortaleza es inquebrantable y está siempre disponible para nosotros, ofreciéndonos un lugar de seguridad en medio de las tormentas de la vida. Y conoce a los que en Él confían, subraya la relación personal e íntima que Dios tiene con sus seguidores. Conocer, en este contexto, va más allá de un conocimiento superficial, implica una relación profunda y personal. Dios no solo es consciente de quienes confían en Él, sino que también tiene una relación cercana con ellos. Esta confianza implica una fe y dependencia constantes en Dios, reconociendo que Él es nuestra fuente de esperanza y protección. La promesa de que Dios conoce a aquellos que confían en Él nos asegura que somos vistos y valorados por Dios. Él está atento a nuestras necesidades y está presente en nuestras vidas de una manera activa y personal. Este versículo nos brinda consuelo y seguridad en momentos de dificultad. Saber que Dios es bueno, que es nuestra fortaleza en tiempos de angustia,
y que nos conoce personalmente nos da la confianza necesaria para enfrentar cualquier situación. Nos anima a confiar en Dios, a buscar refugio en su fortaleza y a descansar en su bondad y conocimiento personal de nuestras vidas. Número 9. Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Salmos 9:10 es un versículo que destaca la relación entre conocer a Dios, confiar en Él y experimentar su fidelidad. Este versículo revela una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios y la experiencia de aquellos que lo buscan sinceramente. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Establece una conexión directa entre el conocimiento de Dios y la confianza en Él. Conocer el nombre de Dios implica más que simplemente saber cómo se llama. Implica entender su carácter, sus atributos y su naturaleza. En la cultura bíblica, el nombre de una persona reflejaba su identidad y esencia. Por lo tanto, conocer el nombre de Dios significa tener un conocimiento profundo y personal de quién es Él. Esta comprensión lleva a una confianza natural, porque al conocer verdaderamente a Dios, reconocemos su poder, su amor, su justicia y su fidelidad. Aquellos que conocen a Dios de esta manera no tienen motivos para dudar, sino que confían plenamente en Él. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron, resalta la fidelidad de Dios hacia aquellos que lo buscan. La palabra, desamparar, implica abandonar o dejar a alguien en un estado de necesidad. Este versículo asegura que Dios nunca abandona a los que lo buscan sinceramente. Buscar a Dios significa vivir en una relación activa y continua con Él, buscándolo en oración, en la meditación de su palabra y en la obediencia diaria a sus mandamientos. Aquellos que buscan a Dios de esta manera experimentan su presencia constante y su ayuda en todas las circunstancias. La promesa de que Dios no desampara a los que lo buscan es una fuente de gran consuelo y seguridad. Nos asegura que, independientemente de las pruebas y dificultades que enfrentemos, Dios está con nosotros. Su fidelidad es inquebrantable, y podemos confiar en que Él nos sostendrá y nos guiará en cada paso del camino. Este versículo también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Nos invita a profundizar en nuestro conocimiento de Él, a buscarlo con sinceridad y a confiar en su fidelidad. Al hacerlo, descubrimos una paz y una seguridad que solo pueden encontrarse en una relación íntima con Dios. Número 10. Isaías 12:2. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Isaías 12:2 es un versículo lleno de afirmaciones de fe y proclamaciones de confianza en Dios. Este pasaje, parte de un canto de alabanza, celebra la salvación y la protección que Dios ofrece a su pueblo. Vamos a profundizar en cada parte del versículo para entender mejor su significado y relevancia. He aquí, Dios es mi salvación, es una declaración de reconocimiento y gratitud. Decir que Dios es nuestra salvación implica que reconocemos que Él es la fuente de nuestra redención y liberación. La salvación en el contexto bíblico abarca tanto la liberación de peligros físicos y enemigos como la redención espiritual del pecado y la muerte. Reconocer a Dios como nuestra salvación es aceptar que no podemos salvarnos por nuestros propios medios y que dependemos completamente de su gracia y poder. Confiaré y no temeré es una afirmación de fe y confianza en Dios. Confiar en Dios significa tener una fe inquebrantable en su capacidad y disposición para salvarnos y cuidarnos. Esta confianza elimina el temor, porque sabemos que estamos en las manos de un Dios todopoderoso y amoroso. El miedo a menudo surge de la incertidumbre y la falta de control. Pero cuando confiamos en Dios, nos liberamos de ese miedo, sabiendo que Él tiene el control y que su voluntad es buena. Porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, nos habla de la fuente de nuestra fuerza y alegría. Dios no solo nos salva, sino que también nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Esta fortaleza no es simplemente física, sino también emocional y espiritual. Además, al decir que Dios es nuestra canción, estamos expresando que Él es la fuente de nuestra alegría y alabanza.
Nuestra respuesta natural a la salvación y fortaleza que recibimos de Dios es la alabanza y el gozo. Quien ha sido salvación para mí, cierra el versículo recordándonos la experiencia personal de la salvación. Este es un testimonio personal de la obra salvadora de Dios en la vida del creyente. Es una afirmación de que hemos experimentado la salvación de Dios de manera real y tangible. Reconocer la salvación pasada nos da confianza para el presente y el futuro, sabiendo que el mismo Dios que nos ha salvado antes seguirá siendo fiel. Número 11. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7 es un pasaje que ofrece una guía práctica y espiritual para manejar la ansiedad y experimentar la paz de Dios. Este versículo, escrito por el apóstol Pablo, proporciona una fórmula para enfrentar las preocupaciones de la vida a través de la oración y la gratitud, y promete una paz que trasciende nuestra comprensión. Vamos a profundizar en cada parte de este pasaje. Por nada estéis afanosos, es una instrucción directa para no dejarnos consumir por la ansiedad y las preocupaciones. La palabra afanosos se refiere a una inquietud o preocupación excesiva. Pablo nos exhorta a no permitir que estas preocupaciones dominen nuestras vidas. La ansiedad puede ser debilitante, afectando nuestra mente, cuerpo y espíritu, y separándonos de la paz que Dios desea para nosotros. Al decir por nada, Pablo enfatiza que no hay situación o problema que justifique una preocupación excesiva, ya que podemos confiar en Dios en todas las circunstancias. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, nos ofrece una alternativa a la ansiedad, la oración. En lugar de preocuparnos, debemos llevar nuestras necesidades y preocupaciones a Dios en oración. La oración es una comunicación abierta y honesta con Dios, donde podemos expresar nuestras peticiones, preocupaciones y deseos. El ruego implica una petición ferviente y persistente, mostrando nuestra dependencia de Dios y nuestra fe en su capacidad para responder. Este acto de entregar nuestras preocupaciones a Dios es un acto de confianza y fe, reconociendo que Él está en control. Con acción de gracias es un componente crucial de la oración que Pablo nos instruye a incluir. La gratitud transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a recordar y reconocer las bendiciones y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Agradecer a Dios incluso mientras presentamos nuestras peticiones nos ayuda a mantener una actitud de confianza y esperanza, sabiendo que Dios ha sido fiel en el pasado y continuará siéndolo en el futuro. La acción de gracias también contrarresta la tendencia a enfocarnos solo en nuestras necesidades y problemas, ampliando nuestra visión para ver la obra continua de Dios en nuestras vidas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, describe la paz que Dios ofrece en respuesta a nuestras oraciones. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto o preocupación, sino una tranquilidad profunda y duradera que viene de Dios. Es una paz que supera nuestra capacidad de entender, porque no se basa en circunstancias externas, sino en la presencia y promesa de Dios. Esta paz actúa como un refugio para nuestros corazones y mentes, protegiéndonos de la ansiedad y el miedo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, es la promesa final de este pasaje. La palabra guardará sugiere una protección activa, como la de un centinela vigilando una ciudad. Dios promete proteger nuestras emociones, corazones y nuestros pensamientos, mentes, en Cristo Jesús. Esta protección se extiende a todas las áreas de nuestra vida emocional y mental, asegurando que, a pesar de las circunstancias, podemos experimentar una paz que solo Dios puede dar. Número 12. Salmo 60 y 2:8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Salmo 60 y 2:8 es un versículo que invita a una confianza total y continua en Dios, alentando a las personas a buscar refugio en Él y a expresarle sus emociones más profundas. Vamos a desglosar cada parte del versículo para comprender mejor su mensaje y su relevancia. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos,
Es una exhortación a mantener una fe constante y perseverante en Dios. La palabra esperad sugiere una espera activa, una confianza paciente y firme en la providencia y el tiempo de Dios. Esta espera no es pasiva, implica mantener la esperanza y la fe incluso en medio de la incertidumbre y la dificultad. En todo tiempo, subraya que esta confianza no debe fluctuar con las circunstancias. Debemos confiar en Dios en los momentos de alegría y prosperidad, así como en los tiempos de prueba y adversidad. Esta confianza continua demuestra una fe madura que reconoce la soberanía y fidelidad de Dios en todas las situaciones. Derramad delante de Él vuestro corazón. Es una invitación a la oración honesta y abierta. Derramar el corazón implica expresar nuestras emociones, pensamientos y preocupaciones de manera plena y sin reservas. Dios desea que nos acerquemos a Él con transparencia, compartiendo tanto nuestras alegrías como nuestras tristezas, nuestros triunfos y nuestras luchas. Esta vulnerabilidad en la oración nos permite experimentar la cercanía y el consuelo de Dios. Es un acto de confianza que reconoce que Dios es lo suficientemente grande y amoroso para manejar todas nuestras emociones y situaciones. Dios es nuestro refugio. Es una declaración de la protección y seguridad que encontramos en Dios. Un refugio es un lugar seguro donde buscamos protección contra el peligro y el mal. Describir a Dios como nuestro refugio implica que en Él encontramos seguridad, consuelo y protección. Esta imagen de Dios como refugio nos asegura que, sin importar los desafíos que enfrentemos, podemos encontrar en Él un lugar seguro. Nos recuerda que Dios es nuestro protector y defensor, y que podemos acudir a Él en busca de ayuda y seguridad. Este versículo en su totalidad nos enseña varias lecciones importantes sobre nuestra relación con Dios. Primero, nos exhorta a mantener una confianza constante en Dios, independientemente de las circunstancias. Esta confianza continua refleja una fe sólida que no vacila con los altibajos de la vida. Segundo, nos invita a ser honestos y abiertos en nuestra comunicación con Dios, derramando nuestros corazones delante de Él. Esta apertura nos permite experimentar una relación más profunda y significativa con Dios, reconociendo su capacidad para comprender y responder a nuestras necesidades más íntimas. Finalmente, nos recuerda que Dios es nuestro refugio, nuestro lugar de seguridad y protección en tiempos de necesidad. Número 13. Salmos 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Salmos 32:10 es un versículo que contrasta las consecuencias de la vida de los impíos con las bendiciones que reciben aquellos que esperan en el Señor. Este pasaje resalta la importancia de la confianza en Dios y la misericordia que Él extiende a quienes confían en Él. Vamos a profundizar en cada parte del versículo para comprender mejor su significado y su aplicación a nuestras vidas. Muchos dolores habrá para el impío. Comienza con una afirmación clara sobre las consecuencias de vivir una vida alejada de Dios. La palabra impío se refiere a aquellos que viven sin reverencia por Dios, rechazando sus mandamientos y siguiendo sus propios caminos. Los muchos dolores mencionados aquí pueden incluir sufrimientos físicos, emocionales y espirituales. Este dolor es el resultado natural de vivir en desobediencia a Dios y fuera de su protección y bendición. La vida de impiedad puede llevar a la falta de paz, conflictos internos y externos, y una sensación de vacío y desesperación. Este versículo subraya que la vida sin Dios está llena de dificultades y sufrimiento, ya que alejarse de Él es alejarse de la fuente de la verdadera vida y felicidad. Mas al que espera en el Señor, le rodea la misericordia, presenta un contraste con la vida del impío. La expresión espera en el Señor implica una confianza activa y continua en Dios. Esperar en el Señor significa poner nuestra esperanza y fe en Él, confiando en su bondad, sabiduría y poder. Esta espera no es pasiva, sino que incluye una actitud de anticipación y confianza en que Dios actuará en su debido tiempo. La promesa para aquellos que esperan en el Señor es que le rodea la misericordia. La misericordia de Dios es su amor compasivo y su disposición a perdonar y ayudar a sus hijos. Estar rodeado por la misericordia de Dios
Implica vivir bajo su cuidado y protección constante. Esta imagen sugiere que la misericordia de Dios no solo está disponible en momentos de necesidad, sino que es una presencia continua que envuelve y sostiene a quienes confían en Él. La misericordia de Dios proporciona consuelo, perdón y apoyo, brindando paz y seguridad a aquellos que esperan en Él. En conjunto, este versículo nos enseña varias lecciones importantes sobre la vida con y sin Dios. Primero, nos recuerda que la vida de impiedad lleva al sufrimiento y al dolor. Este sufrimiento es una consecuencia natural de rechazar a Dios y sus caminos. Segundo, nos anima a confiar y esperar en el Señor, asegurándonos de que su misericordia nos rodeará y protegerá. La misericordia de Dios es una manifestación de su amor y su deseo de bendecir a sus hijos, y es una fuente de consuelo y fortaleza en todas las circunstancias. Este versículo también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. Nos invita a considerar si estamos viviendo en obediencia y confianza en Dios, o si estamos siguiendo nuestros propios caminos y experimentando las consecuencias de la impiedad. Al elegir esperar en el Señor, nos colocamos bajo su misericordia y experimentamos las bendiciones de su cuidado y protección. Número 14. Salmos 118, 8, 9. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Salmos 118, 8, 9 destaca la superioridad de confiar en el Señor sobre confiar en los seres humanos, incluidos los líderes poderosos. Este versículo enfatiza la fiabilidad y la fidelidad de Dios en contraste con la fragilidad y la falibilidad de los seres humanos. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Subraya la idea de que Dios es una fuente de confianza más segura que cualquier ser humano. Los seres humanos, aunque bien intencionados, son limitados en poder, conocimiento y consistencia. Pueden fallar, decepcionar o ser incapaces de cumplir sus promesas debido a diversas circunstancias. En contraste, Dios es omnipotente, omnisciente y eternamente fiel. Su naturaleza divina asegura que Él siempre cumple sus promesas y nunca falla a aquellos que confían en Él. Este versículo nos invita a poner nuestra fe en Dios, reconociendo que su sabiduría y poder superan con creces los de cualquier ser humano. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Amplía esta idea al incluir a los líderes y autoridades terrenales. Los príncipes, simbolizando a los gobernantes y figuras de autoridad, a menudo tienen poder y recursos significativos. Sin embargo, incluso ellos son susceptibles a limitaciones humanas, errores y fallos. La historia y la experiencia personal muestran que los líderes, por muy poderosos que sean, pueden fallar en proporcionar la seguridad y el apoyo que prometen. Al confiar en el Señor, nos alineamos con el Rey de Reyes, cuya autoridad es suprema y cuyo poder es ilimitado. Dios no solo tiene el poder para actuar, sino que también tiene la voluntad y el amor para hacerlo en el mejor interés de sus hijos. Estos versículos en conjunto nos enseñan sobre la naturaleza de la confianza y la fe. La confianza en Dios es una elección basada en el reconocimiento de su naturaleza y su carácter. Esta confianza es racional y lógica, ya que se fundamenta en la comprensión de que Dios es infalible, todopoderoso y absolutamente fiel. En contraste, confiar en los seres humanos, aunque necesario en ciertas relaciones y contextos, debe ser siempre secundario a nuestra confianza en Dios. Estos versículos también nos desafían a examinar dónde ponemos nuestra confianza en la vida cotidiana. En momentos de crisis o necesidad, ¿buscamos primero la ayuda humana o nos volvemos a Dios en oración y dependencia? Confiar en Dios no excluye el uso de medios humanos o la colaboración con otros, pero siempre debe ser la base y el punto de partida de nuestra esperanza y seguridad. La práctica de confiar en Dios implica una relación continua y profunda con Él. Esto se logra a través de la oración, la lectura y meditación en las Escrituras y la obediencia a sus mandamientos. Al cultivar esta relación, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Dios se profundiza,
permitiéndonos enfrentar las incertidumbres y desafíos de la vida con una paz y seguridad que solo Él puede proporcionar. Número 15. Hebreos 13:5-6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:5-6 ofrece una profunda enseñanza sobre la confianza en Dios, el contentamiento y la valentía frente a las adversidades humanas. Este pasaje vincula la actitud interna de contentamiento con la seguridad de la presencia y ayuda constante de Dios. Vamos a desglosar cada parte para comprender mejor su significado. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, nos instruye sobre la importancia de una actitud de contentamiento y desapego de la avaricia. La avaricia es el deseo insaciable de poseer más, ya sea dinero, bienes materiales o cualquier otra cosa. Este deseo puede llevar a la insatisfacción y la ansiedad, impidiendo que disfrutemos y agradezcamos lo que ya tenemos. El contentamiento, en contraste, es una actitud de gratitud y satisfacción con lo que Dios nos ha provisto en el presente. Esta satisfacción no significa complacencia o falta de ambición, sino una confianza en la provisión de Dios y una actitud de gratitud por sus bendiciones actuales. Al cultivar el contentamiento, nos liberamos de la trampa de la codicia y la envidia, encontrando paz en lo que tenemos. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, es una promesa divina que fundamenta nuestra capacidad de estar contentos y libres de avaricia. Esta declaración, que refleja las palabras de Dios en varias partes de las Escrituras, asegura a los creyentes de su presencia constante y su apoyo inquebrantable. Saber que Dios nunca nos abandonará ni nos dejará proporciona una base sólida para la confianza y la seguridad. Esta promesa nos asegura que, sin importar las circunstancias, Dios está con nosotros, cuidándonos y proveyéndonos. La certeza de su presencia continua es una fuente de gran consuelo y fortaleza. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, expresa la respuesta natural a la promesa de Dios de no abandonarnos. Confiar en Dios como nuestro ayudador implica reconocer que Él es nuestra fuente de ayuda y protección en todas las situaciones. Esta confianza nos permite enfrentar las amenazas y los desafíos con valentía, sabiendo que Dios está de nuestro lado. La frase, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, refleja una actitud de valentía y confianza frente a las adversidades y las oposiciones humanas. Aunque los seres humanos pueden causar daño o dificultad, la presencia y ayuda de Dios nos brindan una seguridad y una paz que superan cualquier amenaza terrenal. En conjunto, estos versículos nos enseñan varias lecciones importantes sobre la vida cristiana. Primero, nos exhortan a vivir con contentamiento, libres de la avaricia, confiando en la provisión y el cuidado de Dios. Este contentamiento se basa en la certeza de que Dios está siempre con nosotros, nunca nos abandonará ni nos dejará. Segundo, nos animan a confiar en Dios como nuestro ayudador, enfrentando los desafíos y las amenazas con valentía y confianza. Esta confianza se fundamenta en la promesa de la presencia constante de Dios y su apoyo inquebrantable. Estos versículos también nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y prácticas. Nos invitan a examinar si estamos viviendo con contentamiento y gratitud, o si estamos atrapados en la avaricia y la insatisfacción. Nos llaman a recordar y confiar en la promesa de Dios de no abandonarnos y a vivir con la confianza y la valentía que provienen de saber que Él es nuestro ayudador. Número 16. Segunda a los Corintios 1:9-10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Segunda a los Corintios 1:9-10 ofrece una perspectiva profunda sobre la dependencia en Dios en medio de la adversidad y la aflicción.
El apóstol Pablo escribe estas palabras para ilustrar una lección espiritual crucial aprendida a través de experiencias extremas y peligrosas. Este pasaje nos enseña sobre la soberanía de Dios, la fragilidad humana y la esperanza en la liberación divina. Vamos a desglosar cada parte del versículo para entender mejor su significado. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Revela una situación de extrema desesperación y peligro que Pablo y sus compañeros enfrentaron. La sentencia de muerte no necesariamente implica una condena literal a muerte, sino una situación tan grave y desesperada que parecía no tener salida, una circunstancia donde la vida misma estaba en peligro. Este reconocimiento de la gravedad de su situación subraya la vulnerabilidad y la limitación humana. Pablo quiere que sus lectores entiendan la magnitud del peligro al que se enfrentaron, un peligro tan grande que no podían confiar en sus propias fuerzas o habilidades para superarlo. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, expresa el propósito espiritual detrás de su experiencia. La desesperación llevó a Pablo a una dependencia total en Dios. Este tipo de confianza va más allá de una fe superficial. Es una fe forjada en medio de la prueba y la dificultad. La mención de Dios que resucita a los muertos enfatiza el poder absoluto de Dios, recordando que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Este es el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, demostrando su poder supremo y su capacidad para salvar en las situaciones más desesperadas. Al confiar en Dios, Pablo reconoce que cualquier liberación, cualquier salvación, no viene de las capacidades humanas, sino del poder divino, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, habla de la continuidad de la liberación de Dios. Pablo no solo está recordando una experiencia pasada de liberación, sino que también está reconociendo la protección presente y futura de Dios. La frase «nos libró y nos libra» sugiere que Dios ha estado activo en el pasado y continúa estando activo en el presente. En quien esperamos que aún nos librará, refleja una esperanza continua y una fe inquebrantable en la futura intervención de Dios. Esta confianza en la liberación futura se basa en la experiencia pasada de la fidelidad de Dios. La gran muerte puede referirse tanto a peligros físicos como a pruebas espirituales y emocionales extremas. En conjunto, estos versículos nos enseñan varias lecciones importantes. Primero, nos recuerdan nuestra fragilidad y limitación como seres humanos. En situaciones extremas, nuestras propias fuerzas y habilidades son insuficientes y debemos aprender a depender completamente de Dios. Segundo, subrayan el poder absoluto de Dios, quien tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Este Dios todopoderoso es digno de nuestra total confianza, porque ha demostrado su poder y fidelidad a través de la resurrección de Jesús y su constante intervención en nuestras vidas. Tercero, nos enseñan sobre la continuidad de la liberación divina. Dios no solo ha actuado en el pasado, sino que continúa actuando en el presente y lo hará en el futuro. Estos versículos también nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia confianza en Dios. Nos invitan a considerar si estamos confiando en nuestras propias fuerzas o si estamos dependiendo plenamente del poder de Dios. Nos animan a recordar las veces en que Dios nos ha librado en el pasado y a usar esas experiencias como base para nuestra confianza en su liberación futura. Número 17. Salmos 125:1. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmos 125:1 ofrece una imagen poderosa de estabilidad y permanencia para aquellos que confían en el Señor. Utiliza la metáfora del monte de Sión para ilustrar la seguridad y la firmeza de la fe en Dios. Vamos a profundizar en cada parte del versículo para comprender mejor su significado y su aplicación a nuestras vidas. Los que confían en el Señor se refiere a aquellos que han puesto su fe y esperanza en Dios. Confiar en el Señor implica una dependencia completa y continua en Él, reconociendo su soberanía, poder y fidelidad. Esta confianza no es un acto aislado, sino una postura constante de fe y devoción. Aquellos que confían en el Señor son los que recurren a Él en todas las circunstancias, sabiendo que Él es capaz de sostenerlos y guiarlos. Son como el monte de Sión, utiliza una metáfora significativa.
El monte de Sión, ubicado en Jerusalén, es un lugar de gran importancia en la tradición bíblica. Representa la presencia de Dios, la seguridad y el lugar donde se estableció el templo. Al comparar a los que confían en el Señor con el monte de Sión, el salmista está diciendo que estos individuos tienen una estabilidad y seguridad inquebrantables. El monte de Sión es una imagen de fortaleza y permanencia, un símbolo de algo que no puede ser fácilmente movido o sacudido, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Enfatiza la durabilidad y la firmeza de esta confianza. A diferencia de muchas cosas en la vida que son transitorias y cambiantes, la fe en el Señor proporciona una estabilidad eterna. Esta afirmación nos asegura que aquellos que confían en Dios no serán fácilmente sacudidos por las pruebas y tribulaciones de la vida. Permanecer para siempre sugiere una constancia y una duración que trasciende el tiempo y las circunstancias temporales. Este versículo en su totalidad nos enseña varias lecciones importantes sobre la fe y la confianza en Dios. Primero, nos recuerda que la verdadera estabilidad y seguridad se encuentran en una relación con Dios. En un mundo donde muchas cosas son inciertas y cambiantes, confiar en el Señor nos proporciona una base sólida y una paz duradera. Segundo, nos asegura que esta confianza en Dios no es en vano. Así como el monte de Sión permanece firme e inamovible, nuestra fe en Dios nos dará una estabilidad que perdurará, sin importar las adversidades que enfrentemos. Además, este versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. Nos invita a considerar si estamos confiando plenamente en Dios o si estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas o de cosas transitorias. Al igual que el monte de Sión, nuestra fe debe ser firme e inquebrantable, basada en la certeza de que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Número 18. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Ofrece una poderosa invitación a los creyentes para liberar sus ansiedades y confiar en el cuidado constante de Dios. Este versículo, escrito por el apóstol Pedro, resalta la compasión y la atención de Dios hacia nosotros y nos llama a confiar plenamente en Él. Para entender mejor este pasaje, vamos a desglosar sus elementos clave. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, es una instrucción que nos llama a entregar nuestras preocupaciones y miedos a Dios. La palabra echando implica un acto deliberado de transferencia, una decisión consciente de liberar lo que nos pesa y dejarlo en manos de Dios. Las ansiedades pueden abarcar una amplia gama de preocupaciones, desde las inquietudes diarias hasta los temores más profundos y personales. Este acto de echar nuestras ansiedades sobre Dios requiere humildad y fe, reconociendo que no podemos manejar todas nuestras cargas por nosotros mismos y que necesitamos la ayuda divina. La imagen de echar sugiere una liberación completa y una confianza en que Dios es capaz de llevar nuestras cargas. No se trata de pedir ayuda de vez en cuando o en los momentos de mayor desesperación, sino de una entrega constante y continua de nuestras preocupaciones a Dios. Esto implica una vida de oración y comunión con Dios, donde habitualmente llevamos nuestras cargas a Él y confiamos en su capacidad para manejarlas. Porque Él tiene cuidado de vosotros, es la razón detrás de esta invitación a echar nuestras ansiedades sobre Dios. Este cuidado divino es personal y constante. La afirmación de que Dios tiene cuidado de nosotros nos asegura que somos valiosos para Él y que nuestras preocupaciones no pasan desapercibidas. Dios no solo está consciente de nuestras ansiedades, sino que también está activamente involucrado en nuestra vida, ofreciendo su cuidado y provisión. El cuidado de Dios es integral, abarcando todas las áreas de nuestra vida. No es un cuidado distante o esporádico, sino un cuidado cercano y continuo. Esta certeza de que Dios se preocupa por nosotros debería infundirnos una gran paz y confianza. Nos libera de la carga de llevar nuestras preocupaciones solos y nos invita a descansar en la seguridad de que Dios está manejando nuestras circunstancias. Además, este versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia disposición para confiar en Dios. Nos invita a evaluar si realmente estamos entregando nuestras ansiedades a Él o si seguimos tratando de manejarlas por nuestra cuenta. La vida de fe implica una dependencia continua en Dios.
reconociendo su soberanía y su amor por nosotros. Este acto de confiar nuestras ansiedades a Dios también fortalece nuestra relación con Él. Nos permite experimentar su paz, que supera todo entendimiento, y nos ayuda a crecer en nuestra fe y confianza en su fidelidad. Cuando vemos cómo Dios maneja nuestras preocupaciones y provee para nuestras necesidades, nuestra fe se profundiza y nuestra dependencia en Él se fortalece. Número 19. Salmos 37:3. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y apaciéntate de la verdad. Salmos 37:3. Es un versículo que combina la confianza en Dios con la acción positiva y la vida de integridad. Este pasaje nos llama a confiar en el Señor, hacer el bien y vivir en verdad. Vamos a desglosar y profundizar en cada parte del versículo para entender mejor su significado y su aplicación práctica. Confía en el Señor es una exhortación a poner nuestra fe y esperanza en Dios. Confiar en el Señor implica una dependencia total en su carácter, su promesa y su poder. Esta confianza no es solo un sentimiento interno, sino una postura activa de fe que se refleja en nuestras decisiones y acciones diarias. Al confiar en Dios, reconocemos su soberanía sobre nuestras vidas y su capacidad para guiarnos y sustentarnos en todas las circunstancias. Esta confianza nos da seguridad y paz, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que es fiel y digno de confianza. Y hace el bien, complementa la confianza con la acción. La fe en Dios debe manifestarse en una vida de integridad y buenas obras. Hacer el bien implica vivir de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios, buscando siempre actuar con justicia, misericordia y amor hacia los demás. Esta combinación de fe y obras es fundamental en la vida cristiana. La confianza en Dios nos motiva y nos capacita para hacer el bien, y nuestras acciones de bien reflejan nuestra fe genuina en Él. Al hacer el bien, participamos en el propósito de Dios de traer justicia y misericordia al mundo, siendo reflejos de su carácter. Habita en la tierra, nos llama a vivir con fidelidad y propósito donde Dios nos ha colocado. Esta frase sugiere estabilidad y compromiso, en contraste con una vida de inquietud o búsqueda constante de algo mejor. Habitar en la tierra implica aceptar el lugar y las circunstancias en las que nos encontramos, confiando en que Dios tiene un propósito para nosotros allí. Nos invita a vivir de manera fiel y diligente en nuestro entorno actual, buscando hacer el bien y confiar en Dios en medio de nuestra vida cotidiana. Y apaciéntate de la verdad, nos exhorta a nutrirnos y deleitarnos en la verdad de Dios. La verdad, en este contexto, se refiere a la palabra de Dios, su carácter y sus promesas. Apacentarse sugiere un acto de alimentación y satisfacción continua, como un rebaño que se alimenta en pastos verdes. Al nutrirnos con la verdad de Dios, encontramos orientación, sabiduría y consuelo. Esta verdad nos sostiene y nos guía en nuestras acciones, ayudándonos a vivir de acuerdo con los principios divinos. Además, deleitarnos en la verdad significa encontrar gozo y satisfacción en la relación con Dios y su palabra. En conjunto, este versículo nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos llama a una confianza activa en Dios, reconociendo su soberanía y fidelidad. Segundo, nos exhorta a vivir una vida de integridad y buenas obras, reflejando nuestra fe en nuestras acciones diarias. Tercero, nos invita a vivir con fidelidad y propósito en nuestro entorno actual, aceptando y valorando el lugar donde Dios nos ha colocado. Finalmente, nos anima a nutrirnos y deleitarnos en la verdad de Dios, encontrando en su palabra la guía y la satisfacción que necesitamos. Este versículo también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida y fe. Nos invita a considerar si estamos verdaderamente confiando en Dios y si nuestras acciones reflejan esa confianza. Nos llama a evaluar si estamos viviendo con propósito y fidelidad en nuestro entorno actual y si estamos nutriéndonos regularmente con la verdad de Dios. Al responder a este llamado, encontramos una vida de estabilidad, propósito y satisfacción en nuestra relación con Dios. Número 20. Salmos 44. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.
Salmos 44 celebra la bendición y la dicha de aquellos que ponen su confianza en el Señor, en lugar de buscar orientación y apoyo en personas arrogantes o en caminos engañosos. Este versículo resalta la importancia de la confianza en Dios y las consecuencias positivas de mantener la fe en Él. Para comprender mejor este pasaje, vamos a desglosar sus componentes clave. Bienaventurado el hombre sugiere una condición de felicidad y bendición. En el contexto bíblico, la bienaventuranza no se refiere solo a una sensación temporal de felicidad, sino a una profunda satisfacción y bendición que proviene de una relación correcta con Dios. Esta bienaventuranza implica estar en un estado de gracia y favor divino, experimentando la plenitud y el gozo que solo Dios puede ofrecer. Que puso en el Señor su confianza es el núcleo de la bienaventuranza mencionada. Poner la confianza en el Señor significa depender completamente de Él para la guía, la protección y la provisión. Esta confianza no es solo una creencia superficial, sino una fe profunda y arraigada que se manifiesta en cada aspecto de la vida. Confiar en el Señor implica reconocer su soberanía, su bondad y su fidelidad, sabiendo que Él es capaz y está dispuesto a cuidar de nosotros en todas las circunstancias. Esta confianza se traduce en una vida de paz, seguridad y propósito, ya que sabemos que estamos bajo el cuidado de un Dios amoroso y todopoderoso. Y no mira a los soberbios, advierte contra la tentación de seguir a personas arrogantes y orgullosas. Los soberbios son aquellos que dependen de su propio entendimiento y capacidades, despreciando la necesidad de Dios y su guía. Mirar a los soberbios implica admirar o seguir su ejemplo, lo cual puede llevarnos a una vida de autosuficiencia y orgullo. Este camino es peligroso porque nos aleja de la humildad y la dependencia en Dios, llevándonos a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de en el poder de Dios. Ni a los que se desvían tras la mentira, nos alerta sobre los peligros de seguir caminos engañosos. Aquellos que se desvían tras la mentira son personas que buscan soluciones rápidas y falsas promesas, en lugar de la verdad de Dios. Estos caminos pueden parecer atractivos en un principio, pero eventualmente llevan a la desilusión y la destrucción. La mentira puede manifestarse de muchas maneras, ya sea a través de falsas doctrinas, prácticas inmorales o decisiones basadas en engaños. Al advertirnos contra estos caminos, el versículo nos llama a mantenernos firmes en la verdad de Dios, buscando siempre su dirección y rechazando cualquier cosa que nos aleje de su voluntad. Este versículo, en su totalidad, nos enseña varias lecciones importantes sobre la vida de fe. Primero, nos recuerda la bendición y la satisfacción que provienen de confiar plenamente en el Señor. Esta confianza nos brinda una paz y una seguridad que el mundo no puede ofrecer. Segundo, nos advierte contra la tentación de seguir a personas arrogantes y caminos engañosos, recordándonos que solo en Dios encontramos la verdadera guía y protección. Al mantener nuestra confianza en Dios y rechazar la autosuficiencia y la mentira, podemos experimentar la bienaventuranza que viene de una relación profunda y genuina con Él. Además, este versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos invita a considerar si realmente estamos poniendo nuestra confianza en el Señor y si estamos evitando las influencias negativas de la soberbia y la mentira. Nos llama a una vida de humildad, dependencia en Dios y compromiso con la verdad. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida y que te haya inspirado a confiar más en el Señor. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a darle like, compartirlo con tus amigos y familiares y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y escuchar cómo este mensaje ha impactado tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido edificante. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.